Quería saludarlos en el nombre de Jesús a todos los queridos matrimonios de la iglesia que se reúnen en Avenida Conquija 90, en Yerbabuena, Tucumán, y a todos aquellos que puedan escuchar en esta noche como familia, como padre, como madre, aquellos que están por formar un hogar. Y en esta semana hemos estado tratando un tema muy lindo que siempre me llama la atención y que siempre ha sido un desafío para mi vida. Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y ese versículo es algo que realmente me hace pensar cada día. Y no tan solamente eso, continúa el versículo, dice: y amarás a tu prójimo, a tu próximo, aquel que está a la par tuya en tu hogar, como a ti mismo. Miren, en la palabra de Dios, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios y llega a nuestro corazón y nosotros obedecemos, porque dice el Señor, no tan solamente que hay que ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Y quería contarte esta parte de la palabra de Dios que habla hay tres personajes en esta historia, que en este tiempo quizás aquellos que hemos estado visitando, algunas familias que hemos estado visitando, el Dios me había dado esta palabra, este versículo para compartir. Y ahora quisiera compartirlo a los diferentes matrimonios, a las diferentes familias, a todo aquel que está escuchando esta palabra, que está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, desde el versículo 1 al 13. La historia habla del rey David. Hay tres personajes que habla acá en esta parte de la Biblia, y habla del rey David, un rey poderoso, un rey que llegó a lugares muy, muy altos en su poder, en su fuerza, en su poderío, que a nivel de todo ese lugar, que reinaba con mucho poder, reinaba de una forma muy grande, y Dios lo había permitido que él sea el rey de ese lugar. Pero aparte de que Dios lo había permitido, este rey, Dios había puesto un corazón muy, pero muy especial en él, un corazón muy sensible, muy misericordioso. En segundo lugar, entra una persona que se llamaba Siba. Esta persona Siba es un siervo, un servidor que le servía al rey David. Pero en tercer lugar hay otra persona más, que era Mefiboset, que era el amigo, el hijo del amigo que había muerto del rey. Tres personajes que hoy quisiera estar citando en esta noche. Acuérdense: el rey David, Siba y Mefiboset. Y quiero leerle esa parte de la palabra de Dios, de la Escritura, para que vayamos aprendiendo nosotros y diciendo: Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué yo puedo aprender de estas tres personas y de esta circunstancia que le tocó vivir al rey David, a Siba y a Mefiboset? Que lo tomemos esta palabra para nuestra familia, que tomemos esta palabra para nuestro hogar, que tomemos esta palabra para que podamos poner en práctica lo que Dios está trabajando y lo que nos está hablando en este tiempo que nos toca vivir. Acuérdense que estamos hablando y dando palabra para la familia, y para vos que te puedes sentir identificado con esta situación. Dice así la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 9, desde el versículo 1, dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Jonatán era el amigo de David, que había muerto ya.
Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. ¿Se acuerdan que Jonatán era el amigo del rey, que ya había muerto? Y Siba respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está este muchacho? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces, Lodebar era el pueblo donde estaba. Entonces el rey David le dijo que lo traiga a este muchacho. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró en su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú, Mefiboset, comerás siempre a mi mesa. Y Mefiboset, inclinándose, le dijo al rey: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Les cuento esta historia. Mefiboset, el rey David, acuérdense, hay tres personas que quisiera que estemos aprendiendo en esta noche. Primeramente, el rey David. Cuando yo veo al rey David, es como si él está representando y está en el sentir de Dios. El rey David fue movido a misericordia. A misericordia. Él preguntó porque él había hecho un pacto con su amigo que se llamaba Jonatán. Un pacto de amistad, un pacto de amor. Y su amigo, que el amigo Jonatán era el hijo del rey en ese momento que se llamaba Saúl, él tuvo un hijo y ese hijo se llamaba Mefiboset. Y pasó algo, que cuando el rey David logró conquistar la tierra, logró asumir como rey, había una costumbre en esos tiempos, que todos los que eran hijos de su antiguo rey, todos fueran muertos o fueran desplazados. Y dice que este niño, que tenía en esa edad, en ese tiempo era chiquitito, lo cuidaba una nodriza. Y dice que cuando la nodriza escuchó que iban a matar a toda la gente porque estaban en guerra, dice que ella salió corriendo, cargando a ese bebé, a ese niñito, y se le cayó. Cuando se cayó ese niño, quedó lisiado. No pudo volver a caminar. Y ese muchacho, esta niñera, esta nodriza, lo sacó corriendo de ese lugar porque tenía miedo que lo maten, y lo llevó a un lugar que se llamaba Lodebar. Ese lugar era un lugar donde iban los refugiados, donde iban aquella gente perseguida, donde iba aquella gente que no tenía un lugar donde vivir. Este muchachito lo llevó a vivir a ese lugar. Y dice que ese lugar representa un lugar de oscuridad, un lugar de tristeza, un lugar de depresión, un lugar muy feo. Pero fue en ese lugar
donde este muchacho vivió. Dice en la palabra de Dios que cuando el rey David, que representa el corazón de Dios, él sintió misericordia y le preguntó a alguien, le preguntó a un siervo que se llamaba Siba. Y ese Siba representa al Espíritu, representa al Espíritu Santo o representa a ti o a mí. ¿En qué sentido? Porque el rey pregunta si hay alguien a quien hacer misericordia, si hay alguien a quien traer de nuevo a la mesa del rey. Y muchas veces Dios pone la carga en nuestro corazón, Dios pone la carga en mi ser de alguien que necesita de Dios, alguien que en este momento está viviendo en un infierno, alguien que en este momento está viviendo en depresión, alguien que en este momento está viviendo de una forma muy triste o apartado de la mesa de Dios, apartado de la bendición de Dios, apartado de sentarse y recibir la bendición de Dios. Quizás tú y yo sabemos de lo que Dios nos está hablando. Quizás en este momento tú seas ese Siba que le dice al rey: Señor, yo conozco a alguien. Señor, yo conozco a alguien que necesita de ti. Yo conozco a alguien que necesita volver y que tú tengas misericordia de esa persona. Familia, matrimonios, en este momento Dios nos está dando una palabra a nuestra vida. Dios está dando una palabra de misericordia, de amor, de extender su mano para aquel que está necesitando. Dice en la palabra de Dios que nosotros somos los brazos de Dios, somos las manos de Dios. Dios hace la obra a través de nuestras vidas. Nosotros de nuestros labios salen palabras de vida o palabras de muerte. Y en esta noche Dios está poniendo a través de su Espíritu Santo, está poniendo en nosotros esa palabra que puso en Siba. Quizás Siba se podría haber callado delante del rey, pero Siba en ese momento no dudó ni un minuto de decirle: Señor, yo conozco a alguien que en este momento tiene rotos sus pies, pero esa persona necesita de ti. Esa persona necesita de la misericordia de Dios. En tercer lugar, tenemos a Mefiboset. Mefiboset, un muchacho golpeado por la vida, golpeado por las circunstancias. Yo no sé, quizás muchos de los que están acá sientan que todavía su vida sigue golpeada, ya sea por una tristeza muy grande que vivieron, ya sea por una situación que los golpeó tan profundamente en la vida que se sienten como Mefiboset, muchas veces triste, muchas veces con algo de felicidad, pero muchas veces se sienten que sí están viviendo en Lodebar, en un lugar marginado, en un lugar triste, en un lugar de miseria, y que muchas veces no logramos salir de ahí. No logramos salir de esos momentos. Es como si todo se nos hace difícil y muy difícil y muy difícil. Dios, a través de su Espíritu Santo, te está diciendo: sal de Lodebar, sal de ese lugar. Ven de nuevo a la mesa del rey. Ven de nuevo, no te sientas como se sentía Mefiboset. Mefiboset, cuando se presentó delante del rey, parece que estaba temblando.
Cuando cuando nos presentamos delante de Dios, muchas veces nos da mucha vergüenza. Quizás nos sentimos que no somos dignos de estar frente de Dios. Y así le pasaba a Mefiboset. Estaba parado y se postró con su rostro delante del rey. Y le dijo: Señor, ¿quién soy yo para que tú tengas misericordia de este perro? Y mira lo que dice en la palabra. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire ese concepto que tenía Mefiboset de sí mismo. Él sentía que no valía nada. Él sentía que era lo peor. Por eso le llamaba mucho la atención que el rey lo esté llamando. ¿Cuántos de nosotros podemos sentirnos así? ¿Cuántos de nosotros podemos estar viviendo ese momento, ese tiempo, esas dificultades, ese momento que parece que es interminable? ¿Cuántas veces estamos pensando en que sería mejor que me muera? Sería mejor ya no existir. Pero hoy el Señor te está diciendo: vuelve a mi mesa. Ven a mi mesa, que hay comida para ti. Y cuando este muchachito se presentó a la mesa del rey, dice que el Señor lo mandó a que le pongan ropa nueva. Lo mandó a que lo limpie. Y él vino y se sentó a la mesa del rey. Queridos, cuando nosotros hablamos del amor, cuando hablamos de la misericordia, tenemos que empezar en nuestro hogar. Tenemos que empezar en casa. Quizás yo esté hoy sentado acá. Quizás tú dices: Juan Carlos, pero yo no soy Mefiboset. Yo estoy sentado a la mesa del rey. Pero el Señor nos lleva como familia, como matrimonio, a extender nuestras manos de misericordia y de amor y ayudar para que muchos puedan venir a la mesa del rey. Comienza con tu esposa, con tus hijos. Muévete a misericordia, muévete a amor hacia ellos y tráelo a la mesa del rey. Tráelo de nuevo a sentarse en la mesa del rey. Mire, hay algo, dice en la palabra de Dios, que Jonatán y el rey David habían hecho un pacto de amor, un pacto de amistad. Y quiero decirte algo: cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros hacemos un pacto con nuestro Dios. La sangre de Cristo sella nuestra vida, y nosotros somos bendecidos por ese amor que tenemos hacia Dios. Por eso en la Biblia dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice en la palabra de Dios que no hay justo desamparado, ni simiente de justo que mendigue el pan. Hermano, amigo, cada vez que tú te acercas a Dios y entregas tu vida a Cristo, entregas todo tu ser, tú no tan solamente bendices tu vida, sino que bendices a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Pero ahí está nuestro desafío. Ama al Señor con todo tu corazón. Ama al Señor con todo tu alma, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a sí mismo. Yo tengo el desafío cada día de amar a mi esposa y de amar a mis hijos
cada día. Y te hablo esto porque estamos hablando a los matrimonios. Ese es nuestro desafío, querido hermano, queridas parejas, de dar amor. Quizás estamos hablando nuevamente de 3 personas. El rey David, que representa en esta situación, en esta enseñanza, la misericordia de Dios. Siba representa al Espíritu Santo diciéndote, vuelve a mi mesa. Pero también te representa a ti y a mí, para extender nuestras manos y decirle, Dios, tengo a alguien, tengo a mi hijo, tengo a mi esposo, tengo a mi esposa, que yo también quiero que se sienten a la mesa del rey. Y el Señor te dice, bueno, tráelos, dice el Señor. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es dar una mano para hacer que mi hogar y mi familia se siente a la mesa del rey. El rey te manda a llamar. El rey te dice, ven, porque yo te amo. Dios te bendiga y recibe esta palabra de parte de Dios y que sea una gran bendición para cada uno de ustedes. Dios lo bendiga ricamente.